¿Cuántos creen que Dios siempre cuida de nosotros? Cuida de nuestras vidas. Él siempre guarda a los que en Él confían. Damos gracias al Señor porque hoy estamos acá para escuchar el mensaje. Hemos tenido un sábado bonito desde adoración, todo el culto ha sido especial y ahora vamos a abrir la palabra de Dios para el mensaje de esta mañana. Yo quiero decirles algo. El mensaje de esta mañana es un mensaje complicado. Voy a hablar del libro de Apocalipsis. Y le voy a decir que la motivación fundamental para predicar hoy del libro de Apocalipsis, capítulo 12, es el Club de Conquistadores. Como maestro del club, estoy dándoles clase a Alía y a Pedro. ¿Dónde está Pedro? Se nos fue Pedro, debe estar sirviendo por la cocina. Ok, y la motivación especial es que ellos en la clase de guía están ahora mismo leyendo y estudiando el libro de Apocalipsis. Y yo les dije, ustedes tienen que saber Apocalipsis más que Beltré. Cuando digan a alguien que vaya a predicar aquí de Apocalipsis, no, Beltré, bájate que nosotros vamos a predicar. Así que mi mensaje va motivado por eso. Ellos están estudiando, yo también estoy estudiando porque hay que todos los días crecer un poquito más. Y voy a decirles algo. Algunas reglas a veces uno pone en su vida. Yo tengo una regla que es que yo no presto ni regalo libros. Bueno, regalo sí, yo puedo regalar libros, pero mis libros no los presto. Yo sé que esa frase no es de cristiano, perdónenme. No, yo lo sé. Pero se me hace difícil prestar mis libros, ¿ok? Y voy a romper esta regla por ellos dos. Yo les voy a prestar este libro. Busqué en IADPA, donde se publicó por primera vez el libro ya hace algunos años, y no está disponible, se agotó este libro. El libro es de Mark Tucker y se llama Jesús, el héroe de Apocalipsis. Así que Alía o alguien puede pasarle el libro a Pedro. Pedro lo va a leer y después se lo va a prestar a Alía. Pueden sujetarlo por ahí y esperamos que ojalá y lo vuelvan a publicar, lo vuelvan a editar y muchos puedan comprarlo. Es un libro de Apocalipsis para jóvenes. Me cambió la vida, lo disfruté mucho y espero que ellos también lo puedan leer y disfrutar tal cual yo lo hice. Vamos entonces ahora sí a orar y a comenzar con el mensaje de esta mañana. Oramos. Amante y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y misericordia. Queremos que tú nos des sabiduría e entendimiento al abrir tu palabra y estudiarla. En tu nombre lo pedimos. Amén y amén. Yo quiero decirles algo, y es que como adventistas nosotros conocemos, estamos enterados, sabemos que existe un conflicto cósmico. Existe un conflicto entre dos poderes opuestos espirituales que están en una disputa casi eterna, ¿ok? Una disputa que ha sido parte de este mundo desde que comenzó hasta la actualidad. Y pronto creemos y esperamos que llegue a su fin. Pero a raíz de este gran conflicto, nosotros como adventistas viviendo en el momento que lo estamos haciendo, tenemos que estar claros del momento que nosotros estamos viviendo. ¿Qué parte del conflicto, de qué lado del conflicto nosotros estamos? Así que tenemos que hacernos algunas preguntas interesantes como ¿contra quién es nuestra batalla? ¿Contra quién nosotros estamos peleando? ¿Cómo se está librando esta batalla actualmente? Y otra pregunta sería, ¿cuáles son las trampas del enemigo en esta actualidad? Yo le invito a que usted abra el libro de Apocalipsis capítulo 12.
Apocalipsis capítulo 12. Abra la Biblia porque hoy lo vamos a leer completo. Y en la primera parte de mi sermón voy a explicar paso por paso qué significa cada elemento de este libro de Apocalipsis. Y en la segunda parte vamos a aplicarlo a la actualidad. Capítulo 12, versículo 1 dice que apareció en el cielo una gran señal. Dice que una mujer estaba vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores la de parto en la angustia del alumbramiento. Cuando la Biblia en este pasaje está hablando de una mujer, dice que estaba vestida de sol, se está refiriendo ¿a quién? ¿Alguien sabe? A la iglesia. Pero no está hablando de la iglesia actual, está hablando especialmente de la iglesia del Antiguo Testamento. Una iglesia que estaba vestida ¿con qué? Con forma de sol. ¿Y saben por qué? Porque estaba reflejando ¿a quién? A Dios, el sol de justicia. Pero dice este texto que esa iglesia estaba ¿qué? Estaba esperando ¿un qué? Un alumbramiento. Estaba esperando, y es la iglesia del Antiguo Testamento que estaba esperando el nacimiento ¿de quién? De el Mesías. Habla también este versículo 1 de ¿qué? De 12 estrellas que se compara o se asocian a las 12 tribus del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Ahora sigue diciendo el texto. La primera parte, versículo 1 y 2, nos está hablando ¿de quién? De la iglesia, de una parte del conflicto. ¿Quién es esa primera parte que nos presenta a la iglesia? Que es una mujer que está esperando al Mesías. A partir del verso 3, entonces nos presenta la otra parte del conflicto. Nos dice el verso 3 que también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de la estrella de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Nos está hablando de una segunda señal. Esta segunda señal es el dragón escarlata. Y más tarde en el mismo capítulo 12 nos hace referencia y nos dice que ese dragón es el diablo y Satanás. Así que ahorita hablamos de la iglesia y ahora hablamos del dragón, que es ¿quién? Es el diablo. Así que esas son las dos partes del conflicto. ¿Quiénes son las 7 cabezas? Son poderes políticos que el diablo ha utilizado para engañar, para manipular, para hacer su trampa a fin de que el mensaje del evangelio no crezca. Los 10 cuernos también representan naciones por las cuales Satanás ha usado en diversas ocasiones en la historia para cumplir sus propósitos. Sigue diciendo el texto y nos habla ahora el objetivo que tiene el dragón. Dice que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y el verso 5 dice: y ella dio a luz un varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Estos textos se refieren ¿a qué? Primero, a lo que estaba sucediendo. Satanás quería evitar a toda costa el nacimiento del Mesías. Satanás quería destruir la posibilidad de salvación, y lo hizo a través de Herodes. Cuando mandó a matar a todos los niños menores de 2 años por tal de destruir a el Mesías. Dice que también dio a luz, ahí hace referencia a Cristo, y dice al final: y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Hace ya referencia a la ascensión de Cristo después de su ministerio. Ahora, me encanta esta parte y voy a hacer un alto. ¿Sabe? Porque Dios había planificado el nacimiento del Mesías desde mucho antes. ¿Sabe? Dios sabía y entendía la posibilidad de que el pecado y la maldad entraran en este mundo.
Dios estaba claro, pero antes que pasara cualquier cosa, ya Dios tenía un plan. Y eso nos da a entender que para Dios no existen casualidades. Para Dios no hay un mapa de improvisación. Para Dios no existe un plan B. Dios siempre tiene el plan porque Él todavía está sentado en el trono de este mundo y sigue manejando la historia. Así que lo dice también Apocalipsis 4:8 cuando dice: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Dice: el que era, el que es y el que ha de venir. Dios sigue siendo soberano. Hay veces que no entendemos por qué suceden las cosas tristes y dolorosas de la vida. No entendemos por qué el conflicto. No entendemos por qué hay hambre en Cuba, por qué están matando gente en Ucrania. No lo entendemos. Pero tenemos que saber y tenemos que ser pacientes. Tenemos que entender que Dios sigue teniendo el control. Sigue diciendo el versículo 6 de Apocalipsis. Dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. ¿Qué significan estos 1260 días? La Biblia habla de esta expresión de días y entendemos que días, por otro versículo bíblico, es igual a ¿qué? A años. Por eso esto se aplica a la profecía, o es la profecía de los 1260 años, y habla de un periodo oscuro donde la iglesia tuvo que huir por la gran persecución que existió, llamado la era o la época de oscuridad. La iglesia tuvo que esconderse en el desierto, salir de donde estaba, por la gran persecución que existía, y fueron precisamente más de 1200 años lo que surgió, lo que transcurrió para esta etapa de oscuridad y de persecución ante la iglesia. 1260 días también aparece esta expresión y se entiende por otras frases similares como 42 meses o tiempos y la mitad de un tiempo. Según los teólogos es la misma expresión y se refiere a los mismos momentos. Tiempo donde Satanás hizo una gran persecución por la iglesia o hacia la iglesia cristiana. El versículo 7 ahora hace un paréntesis de todo el conflicto y habla de lo primero que sucedió en el cielo. Y dice en el versículo 7 que después hubo una batalla en el cielo y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y dice el versículo 9 que fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y dice, y fue arrojado. Me ayudan las diaconisas con el bebé. Gracias. Y dice, sigue diciendo el texto, tranquilo, vuelvan acá, vuelvan a la Biblia, que yo sé que el tema está bueno y el enemigo va a hacer lo que sea porque no se entienda. Dice el versículo 9 que y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Estos versos están hablando de ¿qué? Están hablando precisamente del conflicto que hubo entre Lucifer cuando se convirtió en Satanás en el cielo. ¿Y qué pasó con Lucifer? Dice la Biblia que se llevó consigo a 1/3 de los ángeles que había en el cielo. Así lo está diciendo de forma clara. Entonces continúa diciendo, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora
ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y el versículo 11 hace una declaración, ¿sabes?, extraordinaria, porque dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Dice este versículo que ellos ya vencieron. ¿Quiénes son ellos? Somos tú y yo, que hemos sido redimidos y que hemos sido purificados por la sangre de Cristo Jesús. No está hablando de una victoria futura, está hablando de una victoria actual, de una victoria presente, de una victoria de hoy. Tú y yo no podemos esperar a que firmen la ley dominical para saber y entender que Cristo ha escrito en nuestra frente vencedores. Tú y yo no podemos esperar que venga una semana de oración y reavivamiento para que tú seas un vencedor. Sabes, la iglesia adventista muchas veces parece que languidece entre semana de oración y semana de oración. Viene una semana de oración, wow, amén, todos venimos a la iglesia, hacemos el mayor esfuerzo. Se va la semana de oración, ay Señor, cansado. Entonces nosotros tenemos que tener grabado en nuestra mente que la victoria es permanente. Ahora, nosotros tenemos que entender que esa victoria no es por nuestros propios méritos. No es porque nosotros vamos a hacer las cosas bien, porque justo no hay ninguno. No podemos. Esa victoria solamente nosotros la podemos tener. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo Jesús. Hay cristianos que dicen: no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. Parece que están aguantando algo. Y no funciona así. Usted no puede vivir, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, porque usted va a fracasar. Usted tiene que decir: voy a andar tomado de la mano de Cristo 100%. Voy a buscar a Jesús todos los días en oración y ayuno, en búsqueda diaria de su palabra. Esa es la forma de nosotros ser vencedores cada día. Hay una historia de un rey. Dice que cuenta la leyenda que el rey tenía un ejército, y cuando iba su general, iba a la batalla con el ejército tenía temor. Entonces al general se le ocurrió una idea. Dice que buscó una moneda y le dijo: bueno, ejército, esta moneda tiene un águila de un lado que significa la victoria, y tiene un oso del otro lado que significa la derrota. Vamos a tirar esta moneda al cielo, y si cae águila vamos a ganar, y si cae oso vamos a perder. Así que así lo hicieron. Lanzaron la moneda, todo el mundo se quedó ahí sudando, esperando a ver qué sucedía. La moneda cayó al piso, y así medio que temblando, los soldados se acercaron a donde estaba la moneda. Y cuando vieron, había un águila. ¡Wow! ¿Sabes? Respiraron, dijeron: vamos a vencer. Y así lo hicieron, fueron a la batalla, conquistaron, ganaron. Y cuando regresaron, entonces el general le mostró de nuevo la moneda y le dijo: miren, por este lado un águila, y por este otro también. Hermanos, la victoria es nuestra, no por el águila, es por Cristo Jesús. Y usted y yo tenemos que entender que cuando nosotros salgamos con Cristo Jesús, nosotros vamos a vencer. Cuando nosotros enfrentemos las batallas de este mundo, nosotros vamos a vencer si andamos con Cristo Jesús. Me decía alguien ahorita allá atrás, y le preguntaba: ¿cómo te va, hermano? Y dice: ahí, bien. Unos golpecitos que me han dado en esta semana. Ya tú sabes, las pruebas. Y lo que falta. Pero con Cristo vamos a vencer.
Sigue diciendo el capítulo 12 de Apocalipsis: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Lo que le estaba diciendo ahora mismo, el diablo sabe que tiene ¿qué? Poco tiempo. El diablo sabe que tiene que destruirte a ti de una forma rápida. Bien dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sigue diciendo el texto en el verso 13: cuando vio el dragón que había sido arrojado, dragón es quien, Satanás, arrojado a la tierra, dice que persiguió a la mujer, persiguió a la iglesia que había dado a luz a un hijo varón, y se le dieron alas a la mujer de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. ¿Qué está diciendo? Se le dio la fuerza a la iglesia para que huyese ¿a dónde? A esconderse al desierto por la gran persecución que hubo durante un poco más de 12 siglos contra la iglesia, donde miles y miles de fieles murieron como mártires por seguir y no negar a Cristo Jesús. Y sigue diciendo, dice: y se le dieron a la mujer alas de gran águila para que volase al desierto, a su lugar, donde es sustentada. ¿Por qué tiempo? Por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Que eso equivale ¿a cuánto? Como decía ahorita, a 1260 días o años. Dice el próximo texto. Dice: alas para volar al desierto en el tiempo de persecución. Dice el verso 15: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Ahora ustedes dirán: bueno, pero la serpiente, por lo general los dragones, como dicen, no echan fuego. ¿Por qué agua? Esta serpiente está asociada a un animal ¿de qué? De las aguas, de los ríos y los mares. Y cuando habla, dice de ríos, habla de qué? De muchedumbre. Cuando Apocalipsis, los libros proféticos hablan de aguas, significa ¿qué? Significa mucho pueblo, mucha gente. Y dice que el dragón, que es Satanás, arrojó ¿qué? Arrojó mucha gente y con el objetivo de ¿qué? De ahogar, de matar ¿a quién? A esta iglesia o a esta mujer. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Explico, lo contrario proféticamente al agua es que es la tierra, mientras que el agua significa muchedumbre de personas y el agua también significa que diferentes doctrinas erradas que intentaban hundir a la iglesia. La tierra significa un espacio donde hay poca gente. Por eso es que dice que la tierra que hizo tragó esa agua. Significa, y es por eso que entendemos que como el pueblo que era perseguido huyó al desierto, a lugares donde había pocos habitantes. Ok, por eso es tierra, porque había pocos habitantes. Y así está escrito como muchos mártires, los valdenses y otros, se refugiaron ¿dónde? En las montañas y en las cavernas, donde había poca gente, donde había tierra, que es lo contrario al agua. ¿Para qué? Para que Dios los protegiera de la persecución y también los protegiera de las doctrinas falsas que intentaban arrasar con la iglesia. Al final termina el capítulo diciendo en el versículo 17, y esta es la parte fundamental: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de las descendencias de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora te voy a decir,
y este versículo 17 es lo más importante de este sermón. Un dragón que se llenó de ira y se fue a hacer ¿qué? Guerra ¿contra quién? Contra la iglesia. Contra nosotros, porque somos la descendencia de esa iglesia de los apóstoles, de esa iglesia del Antiguo Testamento. Y lo primero que nosotros tenemos que entender sobre este conflicto es que la guerra, la batalla no es mañana, la batalla es hoy. Y yo quiero hablar claro esto, porque hay muchos predicadores, muchos evangelistas en las redes sociales que solo hablan de la ley dominical. ¿Y qué importa la ley dominical si tú hoy andas en pecado? ¿Qué importa que firmes la ley dominical si tú no estás consagrado a Cristo hoy? Tal vez sea mañana la ley dominical, tal vez sea un año la ley dominical, tal vez sea en 2 años la persecución, pero tu relación con Dios tiene que estar hoy al 100%, porque la batalla que tú tienes que librar no es mañana, es hoy. Entonces tu enfoque no puede ser en la ley dominical. Tu enfoque tiene que ser en hoy estar conectado ¿con quién? Con Cristo Jesús. Voy a ser claro. La iglesia adventista tiene que abrir los ojos. Y no voy a hablar para las redes sociales, aunque mucha gente ojalá y escuche este mensaje. Voy a hablar para la iglesia de Tampa, para nosotros. Nosotros tenemos que estar claros de que esa batalla es hoy. ¿Sabes? Cada vez que el enemigo pone cansancio en tu vida para que no vengas al culto, te está tentando, te está tratando de ¿qué? De vencer. Cada vez que el enemigo pone discordia en la familia, te está tratando de vencer. Cada vez que el enemigo te pone deseos pecaminosos en tu mente, te está tratando de vencer. Pero tú tienes que aferrarte de lo que dice Apocalipsis, que ya hemos vencido en el nombre de Cristo Jesús. Así que, número 1, la batalla que se está librando no es para mañana, es para hoy. Y hoy tenemos que aferrarnos de Cristo Jesús. Lo segundo que tenemos que saber de este gran conflicto, ¿sabes qué es? Que el enemigo ha cambiado la forma de atacarnos. Ya no nos ataca como antes. Ya no ataca como a Esteban, que lo llevaron y lo apedrearon por no negar a Cristo Jesús. Ya no nos ataca como a los valdenses o a otros mártires de la era oscura que tuvieron que huir por tal de no ser llevados a la hoguera o de no ser muertos. Ya no ataca como aquellos cubanos que cuando el triunfo de la revolución fueron sacados de sus escuelas, fueron llevados hasta juicios por tal de guardar el sábado. No. Ese no es el ataque que el enemigo está haciendo hoy contra la iglesia. Estoy seguro que en buen tiempo la oficina del Cherry de Tampa no va a venir aquí, va a decir, bueno, Bertré, a ver, ¿quiénes son aquí los que de verdad son? No, eso no va a pasar. El enemigo ha cambiado su forma de ¿qué? De atacar a la iglesia. ¿Cómo lo está haciendo actualmente? La batalla presente que nosotros tenemos que librar es la batalla interna de la iglesia. ¿Sabes lo que tú estás queriendo decir? Voy suave, pero voy claro. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo no va a venir con un arma a amenazarnos a nosotros, pero sí va a tratar de que haya enemistad entre nosotros y que nosotros mismos, entre nosotros mismos, hagamos la guerra. Él va a tratar de que haya discordia entre nosotros para que nos desunamos y perdamos la guerra. Él va a tratar de poner disensión en la iglesia. ¿Para qué? Para que esta iglesia no sea una iglesia triunfante. Yo llevo poco tiempo aquí en la iglesia de Manuel. Y Marely, muchos me han dicho, no es así, Marely, esta iglesia se está avivando. Han llegado mucha gente, esta iglesia está cambiando. ¿Y cuántos dicen amén por eso? Pero cuidado, porque ahora viene ¿qué? Más fuerte la guerra.
Ahora es cuando el diablo va a tratar de poner discordia entre nosotros para que, como una vez pasó, vuelva a suceder, que esta iglesia mengue su fe y quiebre. Pero el Señor me ha puesto esta palabra hoy para hablarles claro y decirles que no puede pasar en la iglesia. Esta iglesia tiene que permanecer unida. Esta iglesia tiene que tomarse todos los días de la mano y decir: yo soy vencedor en el nombre de Cristo Jesús. No puede suceder. Te voy a decir algo. La iglesia, no solamente aquí, la iglesia está llena de odio. Fíjese, existe más odio entre los mismos cristianos que entre los cristianos y otras personas. Usted ve que los cristianos ya odian a los homosexuales. Nosotros no odiamos al homosexual. Usted ve que los cristianos ya no odian al adúltero. No, para nada, los amamos. Es lo que Dios nos manda a hacer. Pero cuando un cristiano, mírenlo en Facebook, se para a predicar, se para a decir algo, hay 300 comentarios negativos de otros cristianos. ¿Sí o no? Porque hay una batalla campal entre los mismos cristianos de la iglesia. Y eso se tiene que acabar en el nombre de Cristo Jesús. Eso tal vez siga pasando en las redes sociales, pero eso no puede suceder en la iglesia de Tampa, Emanuel. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, está lleno de odio. Fíjense. Vean los comentarios que muchas veces le hacen a los pastores adventistas. Bullón. Bullón porque nada más predica del amor y no habla de profecía. Arnaldo Cruz. No, porque Arnaldo Cruz nada más predica de Menchi. Ahorita me dicen a mí, no, porque Carlito nada más habla de la suegra. Hermano, odio. Y es que el enemigo se está metiendo en la mente, se está metiendo en las personas para que esa guerra sea entre nosotros mismos. Voy a decirte algo más. ¿Quién mató a Abel? Su hermano Caín. ¿Quién vendió a José? Sus hermanos. ¿Quién le tenía envidia a David? Los hermanos. ¿Y quién estuvo o no estuvo de acuerdo en que el hijo pródigo regresara a la casa? Sus hermanos. Y a veces, cada vez que alguien quiere venir a la iglesia, nos decimos: mira se fue de la iglesia, mira cómo viene. Hermano, usted está haciendo la obra del dragón cuando usted hace eso. Cada vez que una gente venga a la iglesia, porque hace un mes que no venía, abrácelo, ámelo, para que usted vea que esa gente no se va a ir más. Al contrario, por el amor de Cristo Jesús, esa persona va a cambiar. El diablo se está metiendo en la iglesia para que la batalla sea entre los hermanos. Cada vez que peleamos, vivimos en los parámetros que marcan la ausencia de Dios en nuestro medio. Dice: celos, envidias, luchas por posiciones que implican jerarquía, control, intolerancia, estrategias de marketing, personas usadas como medios, legalismos formalistas o libertinajes presuntuosos. Dice Joel Barrios: basta ya de toda esta miseria que se esconde detrás de una aseveración doctrinal. No puede existir eso en la iglesia, hermanos. Porque en esta iglesia tiene que vivir y respirarse el espíritu y el testimonio de Cristo Jesús. Los adventistas siempre nos hemos caracterizado por guardar los 10 mandamientos. Pero muchas veces nos hemos olvidado de la segunda parte, que es el testimonio de Cristo Jesús. Y saben, el testimonio de Jesús entendemos que es el espíritu de profecía, pero también es nosotros dar testimonio de cómo era Jesús. Es reflejar a Cristo Jesús. Es que la gente nos vea como cartas leídas al mundo. Es que la gente diga: este tiene algo diferente, está loco, pero hay algo especial en él. Yo digo: amén. Eso tiene que suceder. Voy a hablarte lo tercero que tenemos que sacar de este sermón.
¿Y sabes qué es lo tercero? Que los cristianos siempre serán perseguidos. Nunca lo contrario. ¿Y por qué tú dices esto, Carlos? ¿Qué dice Apocalipsis 17? El dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra ella. No dice, ay, la mujer se quitó la cartera y le dio un carterazo al dragón. ¿Lo dice? No, soy claro. Les voy a decir por qué. ¿Sabes por qué? Porque ahora la iglesia está tratando de atacar a otras personas. La iglesia adventista tiene, les hablo claro, más de 100 grupos disidentes y grupos que se han separado de la organización adventista. Cada cual es libre de hacerlo. Pero lo que está sucediendo con esos grupos es que en vez de irse para su iglesia o armar una nueva iglesia, se quedan dentro de la iglesia adventista atacando a la iglesia adventista. Hermanos, vaya, haga su iglesia del buen pastor y tranquilo, no se meta con nosotros. No. Se levantan porque tienen una verdad que nadie tiene. Porque dice que la iglesia completa ha hecho abominación contra Dios, apostasía. Y ellos son los únicos que están predicando esa verdad. Ojo con esas frases. Eso es lo que está sucediendo. Ya el dragón no está haciendo guerra contra la iglesia. Dentro de la iglesia se ha levantado gente que está atacando a la misma iglesia. Y nosotros entendemos como adventistas y predicamos que dentro de la iglesia sí va a haber apostasía, va a haber hermanos que apostaten, pero la iglesia completa no está en apostasía, ni la iglesia completa es Babilonia. Y Elena de White lo apoya en cientos de frases y citas. Así que nosotros tenemos que andar claros con esto. El mismo Apocalipsis 12 nos dice que la iglesia va a ser perseguida. Y hay otros textos más que apoyan, como el mismo 2 Timoteo 3:12, que dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Viene la persecución. Usted dirá, yo no tenía que haber venido hoy sábado a la iglesia. Este mensaje está duro. Yo no quiero persecución, Marely. Sí, pero toca hablar de esto. Dice Mateo 5:11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan ¿qué dijo? Y os persigan y diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, eres grandemente bendecidos. Bienaventurados significa 7 veces bendecido. Dice, vas a ser bendecido cuando a ti llegue persecución. ¿Sabes por qué? Porque una iglesia que no está verdaderamente conectada con Cristo Jesús es una iglesia que no va a ser perseguida. Es una iglesia que al diablo no le preocupa, porque sabe que es una iglesia que está perdida. Pero una iglesia que está conectada con Cristo Jesús es una iglesia que siempre va a tener batalla contra el enemigo. Elena de White, contra aquellos que atacan a la iglesia, dice: cuando se levanten hombres que pretenden tener un mensaje de Dios, pero en lugar de luchar contra los principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, se constituyen en un escuadrón traidor que vuelve sus armas de combate contra la iglesia militante, temedle. Dice que no llevan las credenciales divinas. Dios no les ha encargado en absoluto una obra tal. Quieren derribar lo que Dios anhela restaurar por medio de los mensajes a la iglesia de la Odisea. Iglesia Remanente, página 24. Iglesia, yo voy a terminar en esta mañana. Mi mensaje ha sido, yo creo que claro y sencillo. Pero yo espero que nosotros salgamos hoy más que nunca de la mano de Cristo Jesús, sabiendo que esta pelea hay que batallarla ya. Nosotros tenemos que entender que esta pelea, el diablo anda haciéndonos la cacería y nosotros tenemos que andar firmes. Cada vez que hay algún problema en la iglesia,
Cada vez que haya una discusión, cada vez que dos personas no se pongan de acuerdo, ustedes tienen que saber y entender que es el diablo el que está metido en el medio. Por eso los problemas de la iglesia nunca se van a resolver con discusiones. Los problemas en la iglesia nunca se van a resolver porque yo tengo más jerarquía que tú, porque yo soy el que mando. No. Los problemas de la iglesia se van a resolver sacando al enemigo de este lugar y metiendo a Cristo Jesús. Los problemas de la iglesia se van a resolver orando y pidiendo que la unción de Cristo Jesús esté sobre la iglesia remanente. Hay una historia, y es la historia de los mártires de Sebasta. Y es la historia que sucedió alrededor del año 320. 7 años antes, en el año 313, el emperador Constantino había firmado un edicto que permitía la libertad de culto. Así que por un momento comenzó a existir esa libertad y los cristianos dijeron, ahora sí vamos a podernos congregar todos juntos. Vamos a poder hacer culto sin que nos persigan. Y así sucedió en gran parte de Europa, pero hubo un momento en un especial lugar donde el edicto de Milán firmado por Constantino no se cumplió. Y es que Licinio, cuñado de Constantino, que gobernaba en Asia Menor, se negaba a que eso sucediera y seguía persiguiendo a los cristianos. Así que llegó un momento en el año 320 donde habían 40 soldados de una legión del ejército que se encargaban de proteger al Asia Menor, que eran cristianos. Y este gobernador les dijo, o ustedes niegan a Jesucristo y van a tener grandes beneficios, o siguen sirviendo a su Dios y los voy a torturar. Dice que ellos prefirieron ser torturados antes que doblegarse ante las peticiones del gobernador. Dice que fueron torturados y encarcelados, y mientras ellos sufrían prisión, dice que estaban gozosos. Dice que cantaban y entonaban el Salmo 90 que dice, al que se declara en mi favor lo defenderé, lo glorificaré y con él estaré en la tribulación. Mientras estaban encarcelados, se escuchaban los cantos que los soldados hacían en favor de Jesucristo. Así que el gobernador se llenó de ira, como el dragón lo hizo. Dice que se llenó de ira. ¿Y qué pasó? Tomó a aquellos 40 soldados y los llevó a un lago que estaba congelado. Allí los metió y le dijo, nieguen a Jesucristo. Nieguen a Jesucristo y yo los saco de ahí. Había una tina de agua caliente para ellos esperándolos, pero ellos se mantenían firmes a Dios. Cuenta la historia, y algunos videntes que estuvieron presentes en ese día, que los soldados que estaban fuera estaban animando al más joven de los 40 para que saliera. Y su propia madre le decía al jovencito, no claudiques, no salgas de ahí, mantente firme. La mamá le decía, si tú declaras amistad con Cristo aquí en la tierra, Jesús va a declarar ser amigo tuyo en el reino de los cielos. Y sabes, este joven no claudicó, se mantuvo allí. Dice la historia que fueron 3 días donde estuvieron agonizando del frío. Y cuando ya casi iban a morir, cuenta la historia que uno de los 40 salió del lago. Dijo, no puedo más, es demasiado para mí. Y mientras él salía del lago, dice que otro de los soldados que estaba afuera,
custodiando. Dice que movido por el poder y el amor del Espíritu Santo, dice que entró en el lago, estaba congelado y dijo, Él salió, pero yo entro porque decido seguir a Cristo Jesús. Iglesia de Cristo, los 40 decían, 40 entramos al lago, Señor, permite que 40 seamos coronados en el reino de los cielos. La historia de estos 40 mártires todavía me eriza la piel. No puede haber una muerte, yo creo, más dolorosa después de la de Cristo que la de estos 40. Pero valió la pena, dicen ellos. La pregunta es, ¿qué dice la iglesia hoy? ¿Qué dicen ustedes si vale la pena sufrir en este mundo, pero ser coronados en el reino de los cielos? Yo sé que aquí hay padres que han perdido a sus hijos y eso duele. Yo sé que aquí hay personas que han perdido a sus esposas y esposas y eso duele. Yo sé que hay personas aquí que el enemigo le ha dado duro y ahora mismo están sufriendo. Pero yo sé que hay una recompensa mayor. Yo sé que hay una corona para cada uno de nosotros en el reino de los cielos. Y es momento de ante el dolor que nos hace el enemigo, ante las pruebas que nosotros estamos recibiendo día a día, nosotros podamos decir y ser héroes ante el dolor. Nosotros podamos ser fieles a Jesucristo, pase lo que pase. Vamos a escuchar una canción en este momento. Una canción que se llama Por ti seré un héroe ante el dolor. Y yo quiero hacer un llamado a que hoy la iglesia vuelva a consagrarse, que hoy la iglesia vuelva al camino de Cristo Jesús y entienda que estamos siendo atacados, pero que esta hoy es una iglesia militante, pero pronto será una iglesia triunfante en el nombre de Cristo Jesús. Mi llamado en esta mañana es a no pelear más con tu hermano. Mi llamado en esta mañana es a pelear contra el diablo y a vencerlo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a cantar. Y hoy no tenemos acá un cantante especial, nos faltó. Hoy no tenemos aquí a nadie que pueda elevar los cantos, pero mientras está el video, yo quiero que ustedes canten como si ya estuviéramos llegando al cielo. Y que mientras lo hacemos puedan acercarse para terminar con una oración y decirle a Cristo Jesús: yo quiero ser de los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Cristo Jesús.